Qué gusto poder saludarles. Aquí estamos en nuestra clase o sesión 291. Estamos leyendo el segundo libro de los Macabeos. Tiene, como les he dicho, exactamente 15 capítulos. Así que entre hoy y mañana vamos a terminar de leerlos, por favor. Entonces, me voy a permitir que hoy demos lectura a los capítulos 11, 12 y 13. Estamos haciendo la oración, que es muy sencilla, que está dedicada a la Santísima Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las benditas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 11, 12 y 13. Mañana 14 y 15 y terminamos el segundo libro de los Macabeos. Capítulo 11. Muy poco tiempo después, Lisias, tutor y pariente del rey y jefe de gobierno, muy disgustado por lo ocurrido, reunió unos 80,000 hombres y toda la caballería y avanzó contra los judíos con el proyecto de establecer en Jerusalén colonos griegos, someter al templo al pago de impuestos como los demás santuarios de los paganos y poner en venta todos los años el cargo de sumo sacerdote. Ensoberbecido por las miriadas de soldados, los millares de jinetes y los 80 elefantes, no se le ocurría pensar para nada en el poder de Dios. Cuando entró en Judá, se aproximó a Bet-Sur, que es una fortaleza distante de Jerusalén, unos 28 kilómetros, y la atacó. Cuando los del Macabeo recibieron la noticia de que Lisias estaba asediando las plazas fuertes, sollozando y llorando, suplicaron al Señor junto con el pueblo que enviara un ángel bueno para salvar a Israel. El Macabeo en persona fue el primero en empuñar las armas, luego arengó a los demás, animándolos a socorrer a sus hermanos y enfrentar el peligro junto con él. Se lanzaron todos animosos y allí cerca todavía de Jerusalén se les apareció al frente del ejército un jinete con vestiduras blancas esgrimiendo armas de oro. Todos a una alabaron al Dios misericordioso y quedaron enardecidos, dispuestos a derribar no solo a los hombres sino a las fieras más feroces y a murallas de hierro. Avanzaban ordenadamente teniendo un aliado celestial porque el Señor se había compadecido de ellos. Se arrojaron contra el enemigo como leones y dejaron tendidos a 11,000 de infantería y 1,600 jinetes y obligaron a huir a los demás. Pero la mayoría se salvaron con heridas y desarmados. El mismo Lisias se salvó huyendo vergonzosamente. Como no era tonto, reflexionó sobre la derrota que había sufrido y pensando que los hebreos eran invencibles porque el Dios poderoso luchaba con ellos como aliado, les envió una embajada para proponerles un arreglo en términos justos y prometiendo persuadir al rey de la necesidad de aliarse con los judíos. El Macabeo, pensando en el bien común, accedió a todo lo que proponía Lisias y el rey concedió todo lo que el Macabeo pidió por escrito a Lisias en favor de los judíos. La carta de Lisias a los judíos estaba concebida en los siguientes términos. Lisias saluda al pueblo judío. Juan y Absalón, los embajadores de ustedes, me han entregado el documento firmado y me han pedido ratificar su contenido. Todo lo que había que comunicar al rey se les puse ya y concedí todo lo que entraba en mis atribuciones. Por lo tanto, si mantienen su buena disposición hacia el gobierno, procuraré trabajar a favor de ustedes en el futuro. He ordenado a sus embajadores y a los míos que traten con ustedes las cuestiones de detalle. Saludos, año 148, el 24 de Júpiter Corinto. La carta del rey decía así: el rey Antíoco saludó a su hermano Lisias. Después que mi padre se fue al cielo queriendo que los súbditos de nuestro imperio puedan dedicarse sin temor a sus asuntos como
¿Cómo hemos sabido que a los judíos no les gusta adoptar costumbres griegas como era el deseo de mi padre, sino que prefieren su propio estilo de vida y piden se les permita seguir su legislación, deseando que dicho pueblo viva sin temor? Hemos determinado restituirles el templo y que vivan conforme a las costumbres de sus mayores. Por lo tanto, ten la bondad de enviar embajadores y hacer con ellos las paces para que, conociendo nuestros deseos, vivan contentos y puedan atender con gusto a sus asuntos. La carta del rey para el pueblo era esta. El rey Antíoco saluda al consejo de los ancianos y al pueblo judío. Nos alegramos de que estén bien, también nosotros estamos bien. Menelao nos ha expuesto que quieren volver a sus hogares. Por tanto, a los que vuelvan a casa hasta el 30 de abril les garantizamos la inmunidad. Los judíos podrían usar sus alimentos y sus leyes como antes y ninguno de ellos será molestado en absoluto por infracciones cometidas por ignorancia. Les envió también a Menelao que les infunda confianza. Saludos, año 148.000, el 15 de abril. También los romanos les enviaron una carta que decía así: Quinto Memnio y Tito Manio, legados de Roma, saludan al pueblo judío. Estamos de acuerdo con lo que les ha concedido Lisias, pariente del rey. Y en cuanto a los puntos que él consideró que debía someter al juicio del rey, envíenos urgentemente a alguien con instrucciones detalladas sobre el particular para que las expongamos como les conviene a ustedes, ya que vamos a ir a Antioquía. Por eso mándenos pronto algunos para que nosotros conozcamos las propuestas de ustedes. Saludos, año 148, el 15 de abril. Capítulo 12. Cuando acabaron las negociaciones, Lisias volvió a donde estaba el rey y los judíos volvieron a sus trabajos del campo. Pero algunos de los gobernadores locales, Timoteo, Apolonio de Geneo, más Jerónimo y Demofón, a los que hay que añadir a Nicanor, jefe de los chipriotas, no los dejaron tranquilos ni vivir en paz. Y los habitantes de Jaffa cometieron un crimen horrendo que voy a contar, sin aparentar la menor mala intención: invitar a los judíos que vivían en la ciudad junto con sus mujeres y niños a subir a unas naves que ellos mismos habían equipado. Como se trataba de un decreto público de la ciudad y los judíos deseaban vivir en paz y no guardaban ninguna sospecha, aceptaron la invitación, pero cuando estaban en alta mar los echaron a pique. Eran por lo menos 200. Cuando Judá recibió la noticia de aquella crueldad contra sus compatriotas, dio órdenes a sus hombres e, invocando a Dios, justo juez, marchó contra los asesinos de sus hermanos. Les incendió de noche el puerto, les quemó las naves y pasó a cuchillo a los que se habían refugiado allí. Como la ciudad estaba cerrada, se retiró, pero con intención de volver para acabar con Jaffa. Y al recibir la noticia de que los de Yabnia intentaban hacer lo mismo con los judíos que vivían allí, los atacó de noche, prendió fuego al puerto con todos los navíos, de forma que el resplandor de incendio se vio hasta Jerusalén a 45 kilómetros. Se había alejado de allí unos 2 kilómetros en un avance contra Timoteo cuando cayeron sobre él unos árabes. Eran no menos de 5.000 de a pie y 500 jinetes. Se trabó un violento combate y con la ayuda de Dios vencieron los de Judas. Los nómadas derrotados le pedían la paz, prometiendo entregarle ganado y serle útil en el futuro. Judas pensó que realmente podían serle útiles de muchas maneras y accedió a hacer las paces con ellos. Después de concertar la paz, se fueron a sus tiendas. Atacó también una ciudad llamada Caspin, defendida con terraplenes y amurallada, en la que vivía gente de toda raza. Los de adentro, confiados en la solidez de sus murallas y en los depósitos de víveres, se mostraron insolentes contra los de Judas, insultándolos y encima profiriendo blasfemias y maldiciones. Los de Judas invocaron al Supremo Soberano del Universo, que en tiempos de Josué destruyó Jericó sin arietes ni máquinas de guerra.
Luego asaltaron ferozmente la muralla y cuando conquistaron la ciudad, por voluntad de Dios, hicieron una matanza indescriptible hasta el punto de que el estanque vecino de unos 400 metros de ancho aparecía lleno de la sangre que afluía a él. Se alejaron de allí unos 140 kilómetros y llegaron a Kerak, donde habitan los judíos tubianos. Pero a Timoteo no lo encontraron en aquella región porque al no conseguir nada por entonces, se había marchado de allí dejando en su lugar una guarnición, por cierto, muy fuerte. Dositeo y Sosipatro, oficiales del ejército del Macabeo, fueron allá y aniquilaron a la guarnición que había dejado Timoteo en la fortificación, más de 10,000 hombres. Por su parte, el Macabeo destruyó sus tropas en varios cuerpos, nombró jefes a aquellos dos y se lanzó contra Timoteo, que tenía un ejército de 120,000 hombres de infantería y 2,500 jinetes. Cuando Timoteo recibió la noticia de la llegada de Judas, envió las mujeres, los niños y el resto del equipaje al lugar llamado Carnión, inexpugnable e inaccesible por lo angosto de los pasos en toda aquella zona. Cuando apareció el primer destacamento de Judas, el terror y el pánico se apoderaron de los enemigos porque se manifestó ante ellos aquel que todo lo ve. Entonces emprendieron la huida, lanzándose cada uno por su lado, hiriéndose muchas veces unos a otros y atravesándose entre ellos con sus espadas. Judas los persiguió impetuosamente, acribilló a aquellos criminales y aniquiló a unos 30,000 hombres. El mismo Timoteo, que fue a caer entre las tropas de Dositeo y Sosipatro, les pidió con mucha diplomacia que lo dejaran vivo porque tenía en su poder a los padres y hermanos de muchos de ellos y corrían el riesgo de ser ejecutados. Logró convencerlos a base de muchos razonamientos y con la promesa de devolverlos ilesos, y lo dejaron en libertad con el fin de salvar a sus hermanos. Judas marchó después contra Carnión y el santuario de Atargate y mató 25,000 hombres. Después de derrotarlos y aniquilarlos, marchó contra Efrón, una ciudad fortificada donde residían licias y gentes de todas partes. Jóvenes robustos, alineados ante la muralla, la defendían valerosamente y dentro estaban bien provistos de proyectiles y máquinas de guerra. Después de invocar al soberano que con su poder tritura las fuerzas del enemigo, conquistaron la ciudad y mataron unos 25,000 de los que había adentro. Partiendo de allí se lanzaron contra Escitópolis, distante más de 100 kilómetros de Jerusalén. Pero como los judíos de allí aseguraron que los de Escitópolis los trataban con deferencia y que los habían acogido humanitariamente en los momentos de infortunio, Judas y los suyos les dieron las gracias y los exhortaron a seguir siendo en el futuro benévolos con los de su raza. Próxima ya la fiesta de las semanas, llegaron a Jerusalén y después de la fiesta de Pentecostés se lanzaron contra Gorgias, gobernador de Idumea. Gorgias salió con 3,000 infantería y 4,000 jinetes. Se entabló el combate y los judíos tuvieron unas cuantas bajas. Un tal Dositeo, jinete muy valiente de los de Basenor, sujetaba a Gorgias por el manto y lo arrastraba a pura fuerza, queriendo cazar vivo a aquel maldito. Pero uno de los jinetes tracios se lanzó contra Dositeo, le cercenó el brazo y así Gorgias pudo huir a Maresa. Por otra parte, los de Esdrín estaban agotados porque llevaban combatiendo mucho tiempo. Judas invocó al Señor para que se mostrara aliado y dirigiera la batalla. En la lengua materna lanzó el grito de guerra y entonando himnos irrumpió por sorpresa entre los de Gorgias y los puso en fuga. Judas congregó el ejército y marchó a la ciudad de Adulán, y como llevaba el día séptimo se purificaron según el rito acostumbrado y ahí mismo celebraron el sábado. Al día siguiente, porque ya urgía, los de Judas fueron a recoger los cadáveres de los caídos para sepultarlos con sus parientes en las sepulturas familiares. Y bajo la túnica de cada muerto encontraron amuletos de los ídolos de Yarnia, que la ley prohíbe a los judíos. Todos vieron claramente que aquella era la razón de su muerte.
Así que todos alababan las obras del Señor, juez justo que descubre lo oculto, e hicieron rogativas para pedir que el pecado cometido quedara borrado por completo. Por su parte, el noble Judas arengó a la tropa a conservarse sin pecado después de ver con sus propios ojos las consecuencias del pecado de los caídos. Después recogió 2000 dracmas de plata en una colecta y las envió a Jerusalén para que ofreciesen un sacrificio de expiación. Obró con rectitud y nobleza pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Pero considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservado un magnífico premio, la idea es piadosa y santa. Por eso hizo una expiación por los caídos para que fueran liberados del pecado. Capítulo 13. El año 149 les llegó a los dos de Judá la noticia de que Antíoco Eupator avanzaba sobre Judá con muchas tropas y que iba con Elías, su tutor y jefe de gobierno. Tenían un ejército de 110,000 griegos de infantería, 5,300 jinetes, 22,000 elefantes y 300 carros provistos de cuchillas en los ejes. Menelao se les añadió y animaba a Antíoco con mucho disimulo para no salvar a la patria, sino con intención de conservar su cargo. Pero el rey de reyes provocó la indignación de Antíoco contra aquel malvado, y como Lisias demostró que aquel era el causante de todos los males, Antíoco ordenó que lo llevaran a Berea y lo ajusticiaran según la costumbre del lugar. Allí hay una torre de 25 metros llena de ceniza, provista de una máquina giratoria inclinada por todas partes hacia la ceniza. Allí era donde empujaban al responsable de un robo sacrílego o al autor de otras enormidades para que pereciera. Con tal muerte acabó el impío, Menelao, que ni siquiera tuvo sepultura, con toda justicia, ya que había cometido muchos pecados contra el altar, cuyo fuego y ceniza eran puros. En la ceniza recibió la muerte. Pero el rey avanzaba con planes feroces para que los judíos lo pasasen peor que en tiempos de su padre. Cuando Judá recibió esta noticia, exhortó a la gente a pedir al Señor día y noche que también entonces, como otras veces, socorriese a los que iban a llevar privados de la ley, la patria y el templo santo, que no permitiera a gentes blasfemas someter al pueblo que apenas empezaba a respirar. Todos unánimemente cumplieron la orden y suplicaron al Señor misericordioso con llantos, ayunos y postraciones 3 días seguidos. Judá los arengó y les ordenó concentrarse, se reunió en privado con los ancianos y determinó salir a resolver el asunto con la ayuda de Dios antes que el ejército del rey entrase en Judá y se apoderase de la capital. Confiando al Creador del universo el resultado, arengó a los suyos, animándoles a luchar valerosamente hasta la muerte por las leyes, el templo, la ciudad, la patria y las instituciones, y marchó a acampar en los alrededores de Modín. Después de darle la contraseña victoria de Dios con unos cuantos jóvenes de los más valientes, lanzó un ataque nocturno contra la tienda real, mató unos 2,000 hombres en el campamento enemigo y acribillaron al principal de los elefantes con el que iba en la torreta. Finalmente llenaron el campamento de espanto y confusión y se marcharon victoriosos. Cuando amanecía ya estaba hecho todo, gracias a la protección que el Señor les prestaba. Cuando el rey experimentó la audacia de los judíos, intentó apoderarse de las fortalezas valiéndose de estratagemas. Se acercó a Bet-Sur, plaza judía fortificada, lo hicieron huir, atacó, lo vencieron. Judas envió lo necesario a los sitiados, pero Rodoco del ejército judío pasó información secreta a los enemigos. Lo descubrieron, lo apresaron y lo ejecutaron. El rey volvió a parlamentar con los de Bet-Sur, les ofreció la paz, la aceptó de ellos y se retiró. Atacó a los de Judas y salió derrotado. Recibió la noticia de que Felipe, que había quedado al frente del gobierno, se había sublevado en Antioquía consternado. Habló con los judíos, se sometió con juramento a todas las condiciones razonables
hizo las paces y ofreció un sacrificio. Honró el templo y se portó bien con el lugar santo. Recibió al Macabeo y dejó a Hegemónidas de gobernador desde Tolemaida hasta Gerar. Luego marchó a Tolemaida. Los de Tolemaida, descontentos por ese tratado, se indignaron y querían anular lo estipulado. Pero Lisias subió a la tribuna, hizo una defensa lo mejor que pudo, los convenció, los calmó, los dejó en disposición de ánimo favorable y marchó a Antioquía. Así acabó la expedición y retirada del rey. Palabra de Dios. Bien, vamos a ir al primer libro de los Macabeos, por favor. ¿Se acuerdan que hicimos un trabajito muy sencillo que veníamos haciendo con el capítulo 3? Nos quedamos con Judas, apodado Macabeo. Bien, luego en el versículo 27 hablamos del rey Antíoco. En el capítulo 8 hablamos de Gorgias. Bien, y continuamos nosotros. Ahora vamos a seguir subrayando un poquito más, porque estos nombres se nos repiten y yo solo quiero insistir en que la segunda carta de los Macabeos es una ampliación del relato de la primera carta de los Macabeos y que no es una narración que va a continuar con lo que dijo primero Macabeos, sino que seguimos con una narración ampliada. En el capítulo 6 dice: el rey Antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que en Persia había una ciudad llamada Eremaida, famosa por su riqueza. Salto al versículo 5. Entonces llegó a Persia un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judá había fracasado. Lisias, versículo 6, que había ido como caudillo del ejército poderoso, había huido ante el enemigo, los judíos, Versículo 8. Al leer este informe, el rey se asustó, se impresionó de tal forma que cayó en cama con una gran depresión porque no le habían salido las cosas como él quería. Bueno, luego vamos a ir al versículo 14. Llamó a Filipo, subrayamos, un grande del reino, y lo puso al frente de todo el imperio. Versículo 16, el rey Antíoco murió. Luego 18, mientras tanto la gente de la fortaleza tenía confiados a los israelitas en torno al templo para hacerles pagar. Versículo 19, Judas se propuso acabar con ellos, congregó al ejército, algunos sitiados. Así seguimos hasta el versículo 23, luego sigue el 24, así continuamos en el versículo 28, el rey se encolerizó al oír esto, convocó a todos los grandes del reino. Seguimos con el versículo 32, levantó el cerco de la fortaleza y acampó junto a Bet-Zacarías frente al campamento del rey. De madrugada el rey hizo avanzar su ejército, así continuamos nosotros leyendo, y ya lo habíamos subrayado en el capítulo 7, el caso de Demetrio de Seleuco. Después habíamos ya subrayado en el versículo 26 a Nicanor. Después continuamos en el capítulo 8. Judas había de hablar de los romanos, le contaron sus hazañas en las Galias. Habían derrotado y sometido a Filipo, a Perseo, rey de Macedonia, y los que le habían sublevado. Derrotaron a Antíoco, el grande, rey de Asia, que salió en caballerías, la India, Media. Estoy dando saltos así rápidos. Luego tenemos aquí otros nombres que después ya no se repiten. Por ejemplo, en el versículo 17, Eupolemo, hijo de Juan, hijo de Acos, y a Jasón, hijo de Lázaro.
son los que fueron enviados a Roma, pero sí vamos a subrayarlos. A Eupolemo y a Jasón, enviados a Roma para firmar el tratado de amistad, si recuerdan eso. No lo olvidemos, como piden ser protegidos por Roma, se van a ser aliados. Continuamos con Demetrio en el capítulo 9. Vamos a asistir a la muerte de Judas. Nos dice que Judas cayó, murió, es el capítulo 9, versículo 17. Entran sus hermanos Jonatán y Simón, versículo 19. Seguimos con Jonatán y Simón. No lo escuchamos mucho en el segundo libro, pero bueno, vamos a subrayar porque aquí nos va a aparecer un nombre. Dice el versículo 28, todos los partidarios de Judas se reunieron y dijeron a Jonatán, desde que murió tu hermano Judas no tenemos un valiente como el que irá a luchar contra el enemigo ese, Baquides, el enemigo Baquides. Que le van a dedicar varios capítulos al Baquides aquel. Luego en el capítulo 10 tenemos Alejandro Antíoco, por sobrenombre Epífanes. Tenemos Antíoco Eupator y ahora tenemos Antíoco Epífanes, y ya conocíamos al rey Demetrio de otro reino. Seguimos con Jonatán y Simón, porque ya Judas ya se murió, ya lo tenemos muerto. En cambio, en el segundo relato todavía nosotros estamos asistiendo. Ya conocíamos a Ptolomeo, no vamos a subrayar mayor cosa. En el versículo 69 vamos a subrayar a Polonio, que es el gobernador de Selecidia. Si lo volvemos a mencionar en la segunda carta o segundo libro de los Macabeos. El rey de Egipto, Ptolomeo VI, ya lo conocemos. Estos nombrecitos que se nos repiten y nos podemos perder. Bueno, tenemos a Trifón en el versículo 39. Si les gusta, donde envía la carta para reconocer el parentesco con los espartanos, está en el capítulo 12, versículos 7 y 8. Pues algo muy importante eso, por supuesto. Vamos a ver, ahora en el versículo 16, otros Anumenio de Antíoco y Antípatro de Jasón, enviados a Roma para renovar el pacto de amistad.
aunque lo tenemos un poco antes, si quieren lo ponemos en el versículo 7, al rey Areo de Esparta. Él es el rey de Esparta. El rey de Esparta. Y bueno, hasta ahí nos vamos a quedar y mañana ya vamos a terminar de leer este segundo libro de los Macabeos. Qué justo, de verdad, con toda humildad les digo, qué honor y qué motivación que con pequeños detallitos vamos dando una lectura guiada de la palabra de Dios. Dios les bendiga.